Buenas tardes a todas. Eh, pues para mí es un gusto poder estar acá con ustedes. Estoy un poquito nerviosa, pero bueno, vamos a poder hacer este resumen del capítulo 11 del libro Guía para la Mujer para la Toma de Buenas Decisiones. El capítulo 11 se trata de ensanchar nuestra mente y definitivamente para mí fue un tema muy retante, sobre todo porque pues yo considero que muchas veces soy una persona que le cuesta mucho ampliar o tomar la decisión de ir hacia nuevas cosas, de aprender nuevas cosas. Soy como bastante cuadradita y definitivo que el capítulo pues nos llama a crecer en esa área. Así que pues acompáñenme en una oración para iniciar y que Dios tome el control de todo, por favor. Buenas tardes, Señor y Dios. Te doy gracias por tu infinito amor, por tu gran compasión, porque eres bueno, eres fiel, porque nos permites en medio del aislamiento, en medio tal vez de muchas cosas difíciles, siempre poder aprender más de ti, aprender de esos sueños y esos planes que tienes para nuestra vida, de captar nuestra atención y de motivarnos a cada día alcanzar mejores cosas con el propósito de crecer hacia usted. Quiero orarte para que tomes el control de este tiempo, Señor, que pues cada una de las palabras y aún incluso de las escrituras que voy a tocar el día de hoy, Padre, pues pueda calar a nuestros corazones y nos ayude a tomar decisiones concisas en esta área que es tan importante, Dios, como personas, como mujeres, como cristianas. Gracias por una vez más permitirnos estar aquí, por regalarnos la voz, la vista y la audición para poder pues, estar conectada por este medio. Gracias por tu infinito amor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y antes que todo, pues darles las gracias nuevamente por estar acá, por conectarse, incluso a las chicas que son nuestras invitadas, que son nuestras amigas. Muchas gracias por tomarse ese tiempo. Quería iniciar con la escritura con la que iniciaba el capítulo, que es la siguiente, Proverbios 9:9, que dice: instruye al sabio y se hará más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Y me gustó mucho esta escritura porque ciertamente habla del sabio y del justo. Cuando hablamos de personas sabias o justas, pensamos que son personas que tal vez lo han alcanzado todo, que tienen un vasto conocimiento o un vasto saber en su mente y en su caminar, pero aún Dios exhorta, Dios anima aún a ese sabio y aún a ese justo a instruirse, a aprender. Entonces, ¿cuánto más nosotras que pues estamos en ese caminar, que estamos apenas tal vez alguna en una tercera parte de nuestra vida, otras tal vez a la mitad de su vida, y todavía nos faltan muchas cosas por vivir? Cuanto más nosotras tenemos que tener esa actitud de aprender, de instruirnos y de poder ir alcanzando esas cosas que Dios quiere que nosotras alcancemos. Al inicio del capítulo, la escritora nos hablaba y nos daba el ejemplo de una mujer, de su suegra, que se llamaba Luis, y ella decía que su suegra se había criado en una época donde había mucha escasez, que era la Gran Depresión, y por ayudar a sus padres en el sostenimiento de la casa, ella se tuvo que desviar de los estudios, no llegó a terminar su secundaria. Fue algo que decía la escritora, es que la animaba tanto su suegra que a pesar de que ella no pudo ir presencialmente hacia una escuela con unos maestros o unos instructores, ella leía constantemente, era una ávida lectora, y que después de cierto tiempo ella logró sacar su bachiller o su secundaria por medio de un examen. Ni siquiera tuvo que ir a presentar, ni siquiera tuvo que ir a clases presenciales, sino que de las cosas que ella había leído
de todos los libros con los que se había instruido, pudo acabar su bachiller, y no solamente eso, sino que estudió enfermería, y que ya cuando era una mujer adulta, ya grande, seguía instruyéndose en la palabra de Dios, en la Biblia, recibiendo instrucción de sus pastores o de sus líderes, y aún así, a pesar de que tenía, era muy viejita y estaba enferma, seguía estudiando. Entonces, algo que me animaba mucho, y ella nos decía como, es importante que tengamos esa actitud, es importante que seamos como esta señora que era ávida, que era deseosa de poder aprender, deseosa de poder conocer, y a pesar de sus limitaciones, a pesar de que no tenía todo, a pesar de que en un principio donde podemos decir que su edad o su tiempo de aprendizaje no lo pudo aprovechar porque tuvo que hacer otras cosas, ella no se quedó allí. Y mi deseo es animar a las hermanas a que tengamos esa actitud, que sea lo que sea que haya pasado con nosotras, sea que no hayamos podido terminar nuestras carreras, o no hayamos podido, por cualquier circunstancia, terminar ciertas cosas en nuestras vidas, pues tengamos siempre la actitud de esa mujer, ¿no? De poder aprender y de poder tomar acción hacia nuestro aprendizaje. Alena, si puedes pasar a la siguiente diapositiva. Otra de las cosas que me animó también es esta parte, porque decía una dosis de realidad. Y ella contaba una historia bastante peculiar, pero yo la resumía en estos 4 puntos que les quiero, en estas 4 preguntas que igual les quiero hacer, y quiero comentar lo que yo aprendí. La primera ¿es o no importante aprender? Y yo siento que esa es una pregunta que nos hacemos desde que somos pequeñitas, desde que entramos tal vez a la escuela, en pre-kinder o en kinder o lo que sea, y nos decían, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que levantarte temprano, tienes que hacer estas cosas, y nosotros como que, no, pero yo quiero jugar, o yo quiero hacer otra cosa. Y siempre estamos constantemente preguntándonos, ¿es importante aprender? O sea, ¿es requerido aprender? Y la respuesta, amigas y hermanas, es sí. Sí es importante aprender. Sí es importante aprender cuando somos niñas, sí es importante aprender cuando somos adolescentes, sí es importante aprender cuando somos adultas, cuando ya hemos pasado adultas maduras, cuando ya estamos tal vez ya un poco más grandecitas. Es necesario aprender. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es lo que nos va a forjar, es lo que nos va a hacer mujeres fuertes, no solamente mentalmente, sino fuertes en muchas áreas de las cuales vamos adquiriendo conocimiento. Ella tomaba la historia del pueblo, o de las personas del pueblo donde se crió su esposo, y ella decía que era un pueblo que no era un pueblo tan grande, y que allí había una empresa, una fábrica, que era la que generaba la mayor cantidad de empleos en ese pueblo. Incluso los otros negocios se abastecían de esta fábrica, o sea, ya era como el centro de negocio de todo el pueblo, que la gente de esa generación y de generaciones anteriores, en su mentalidad estaban como, yo cuando tenga 18 años o cuando salga de la escuela, voy a encontrar un trabajo en esta fábrica. Y eso era su mentalidad. No importa si su calificación era mediocre, o era regular, o era maravillosa. O sea, muchas de las personas tenían eso fijo en su cabeza. Yo voy a ser un empleado de esta fábrica, o voy a emplearme en los negocios que son parte de esta fábrica. Y esa era la mentalidad de las personas en ese tiempo. Eso me lleva a la otra pregunta que quiero hacerles, y que me hice yo. Dice, ¿cuál es la meta de tu vida y ya la has alcanzado? Después de hacernos la pregunta de ¿es importante aprender? Y estar como interiorizar el hecho de que sí es importante, a pesar de que nos guste o no, hay que preguntarnos, ¿cuál es la meta de tu vida? ¿Por qué? Porque cuando decidimos aprender, tenemos que tener claro cuáles son nuestras motivaciones y cuáles son nuestros propósitos, para poder encaminarnos hacia esa meta, hacia ese conocimiento, para llegar a la meta. Y quería preguntarte, ¿cuál es la meta de tu vida? Y si esa meta que te has propuesto, esas metas que te has como puesto a escribir en el transcurso de lo que llevas de vida,
si las tienes, si ya las has alcanzado. ¿Por qué? Porque es importante, hermanas y amigas, que tengamos claro qué es lo que hacia dónde nosotras queremos ir y, y cuánto conocimiento necesitamos para poder llegar y cumplir esa meta. Y les vuelvo al ejemplo que nos daba la escritora sobre la gente de ese pueblo, que decía que su meta era trabajar en esta fábrica. ¿Qué pasaba? Que los requisitos o los bullets que ellos necesitaban para poder trabajar en esa fábrica eran mínimos, eran requisitos mínimos, o sea, simplemente necesitabas cierto grado de escolaridad, no necesitabas escribir tal vez bien, o sea, eran requisitos mínimos que ellos podían fácilmente llenar. Entonces, cuando llegaban a esos mínimos requisitos y alcanzaban esa meta, se relajaban. O sea, ya tenían el ingreso suficiente para tal vez mantener a su familia, para llevar una vida holgada, y ahí se quedaban, simplemente en el trabajo, tal vez en su vida familiar, y no hacían más nada. Entonces, es importante saber qué metas tenemos para saber cuáles son los requisitos o el conocimiento que necesitamos para llegar al cumplimiento de esa meta y poder alcanzarla. Luego me lleva a la otra pregunta, que es, ¿cuál es tu actitud cuando otro ve tu potencial? A mí me gustó y quería pasarlo porque yo personalmente recuerdo hace como unos 7, 8 años que una hermana me decía como, Maurín, tú puedes dirigir, tú puedes ser una líder. Yo decía como, antes, en ese momento no era líder. Y ella me decía como, y yo le decía como, sí, ¿tú crees? O sea, yo no me veo como líder, yo no me veo como cuidando a nadie, yo, mi vida y yo y mi vida, y tal vez hay un poquito, una o dos hermanas, pero no me veo dirigiendo. Pero esa hermana como, sí, tú puedes, sí, anímate, sí, mira, vamos a hacer esto. Bueno, después de eso, después de ella soñar por mi vida, pues ahorita estoy pues dirigiendo y desde ese tiempo hasta la actualidad lo he estado haciendo. Entonces, eh, pensar cuántas veces alguien ha visto una cualidad en ti, algún potencial que tú no has visto, y cuál es la actitud que tenemos en ese momento. Retomando igual el caso de acá, ayer nos decía como su esposo, que se llama Jim, dice que tenía la misma mentalidad que todas estas personas, de ir a trabajar y quedarse toda su vida trabajando hasta que, bueno, se jubilara. Pero que una persona vio su potencial y lo animó a hacer algo mucho más allá. Al final quiero pasarle lo que sucedió con esa gente y lo que puede suceder con nosotros cuando nos llega la última pregunta, que es, ¿qué pasa cuando llega la dosis de realidad a tu vida? ¿Y qué sucede, hermanas? Que luego de que mucha gente comenzó a trabajar en este lugar, la empresa quebró, mucha gente quedó desempleada, muchas otras empresas quedaron en quiebra y todo el pueblo quedó desempleado y eh, con mucha falta de dinero y con mucha falta de educación, porque la gente no se educó, no trabajó por nuevas metas, no adquirió nuevos conocimientos y simplemente se quedaron con las cosas que habían obtenido desde hace ya mucho tiempo. ¿Y qué pasó con este señor? Él sacó una licenciatura y pudo trabajar en otra cosa que no fue la empresa que vendía o que hacía que la economía de ese pueblo fuera fluyente. Y eso es lo que quiero dejarte, hermana. O sea, ¿cuántas veces la vida nos va a dar dosis de realidad en donde tal vez vamos a perder oportunidades, en donde tal vez ese sueño que tú tenías, tal vez de convertirte en actriz profesional, por X o Y razón no se dio, o ese sueño que tú tenías, o esa meta que tú tenías en convertirte en tal cosa, la vida te dio una dosis de realidad y muchas veces no estamos capacitadas ni tenemos los requisitos para hacer algo más. Y eso es lo que Dios quiere que nosotras podamos entender. O sea, tenemos que capacitarnos, tenemos que aprender, tenemos que tener la disposición de poder ensanchar nuestra mente, de poder ampliar nuestros conocimientos, de poder crecer en espíritu, en mente y en cuerpo para poder alcanzar nuestras metas. Elena, si pasas a la siguiente.
Mira, esta frase de aprendió muriendo es lo que vimos en la señora Luis, que a pesar de su edad, esa mujer murió aprendiendo. Y de verdad que lo que decía la escritora, la autora, era como, esa debe ser, ella quería que esa fuera su actitud, y la verdad es que es importante que ese sea el sueño de nosotras para que nuestra actitud pueda llegar hacia allá. ¿Por qué? Porque el tener la actitud de aprender constantemente todas nuestras vidas, uno, es para beneficio de nosotras mismas. Pensaba yo en cuanto en este tiempo, las que saben, yo estoy actualmente desempleada desde febrero, desde febrero. Yo soy ingeniera industrial, pero yo me gradué en el 2006 y desde el 2006 que yo me gradué, les puedo comentar que yo he dado como tal vez 1 o 3 cursitos en toda mi vida, que ya son como 13 años de haberme graduado, y no he hecho más nada, no me he motivado a aprender nuevas cosas o a actualizarme. Hermanas y amigas, cuando nos quedamos en lo que hemos aprendido, en lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo es evitar que nuestra mente y que nuestro espíritu y que nuestro ser se alimente y tenga esa fortaleza que requiere que tengamos a la edad que tenemos. Yo me ponía a pensar en la escritura esta que dice que cuando somos bebés espirituales nos alimentamos de la leche, pero que ya cuando vamos creciendo nos tenemos que alimentar de cosas más sólidas. Y así es en nuestra vida profesional, en nuestra vida personal, en nuestra vida como discípulas. Tenemos que ir renovándonos, ir actualizándonos, porque si nos quedamos en lo que aprendimos hace 10 años que nos hicimos discípulas, o hace 15 años que nos graduamos de la universidad, o hace 20 años que nos graduamos del colegio, vamos a estar todas raquíticas y todas endebles y no vamos a poder soportar las dosis de realidad que nos da la vida. Entonces, eso me llamaba mucho y como que me hacía como, me choqueaba y decía como, wow, necesito de verdad que tener esa actitud de ser un aprendiz toda la vida, a pesar de que no me guste, a pesar de que todo el tiempo me esté preguntando, ¿es necesario? ¿Es importante? Si soy obediente y si realmente pongo todas las cosas en proporción, me doy cuenta que realmente es un beneficio para mi vida. Pero también el tener esa actitud da beneficio a otros. ¿Y de qué forma? Pues tomamos experiencia, podemos aconsejar, podemos ayudar a otras personas que tal vez no tengan ni las posibilidades ni los recursos de poder aprender las cosas que hemos aprendido. Nosotras podemos ayudar, o sea, podemos ser de ayuda para otras hermanas, para un vecino, para una vecina, o sea, podemos ser luz para otras personas. Y las preguntas que quería yo hacerte hoy, hermana y amiga, es, ¿dónde estamos nosotras en este momento? ¿Qué soñamos hacer y qué vamos a hacer para crecer hoy? Yo me hacía esa pregunta y todavía no la he terminado de llenar, pero sí, pues cópiala y llénala en tu tiempo con Dios, y sueña con hacer algo. A veces nos limitamos con cosas tan pequeñas como tal vez un noviazgo, o tal vez, no sé, llegar al final de año, que tener un trabajo, pero tenemos que empezar a soñar en grandes, así como Dios soñó por nosotras y dio a su Hijo único en la cruz. No tenemos que empezar a soñar en grandes y sobre todo hacerlo hoy, pensar hoy que tenemos que crecer, porque no sabemos cuándo va a llegar la dosis de realidad hacia nuestras vidas. Si puedes pasar al siguiente diapositiva. Ajá. El aprendizaje como un estilo de vida. Dice, conociendo ya los puntos anteriores y la importancia de aprender, nuestra principal meta, nuestra prioridad para crecer en conocimiento debe estar en la Biblia, ya que por medio de ella se fortalece nuestra fe, crecemos como cristianas y nos preparamos para nuestros ministerios. Como les decía, es importante que aprendamos en conocimientos para nuestra vida personal, para nuestra vida profesional, porque necesitamos tener opciones, necesitamos tener unos grandes requisitos para lo que pueda llegar más adelante en nuestras vidas. Pero lo más importante, chicas, lo más importante para nosotras aprender y lo que tenemos que hacer
como estilo de vida es el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la Biblia encontramos todo. Encontramos ayuda espiritual, ayuda con las personas, las mujeres que tienen hijos, o las que tienen pareja, o las que tienen noviazgo, o lo que sea. Nosotros encontramos todo lo que necesitamos para la vida y la devoción en la Biblia. Entonces, igual, el segundo punto dice, igual podemos aprender sobre temas de acuerdo a las etapas de nuestras vidas, sin descuidar el estudio de la Biblia. Igual, no es como requisito ahora que lo único que voy a estudiar es la Biblia. Esta debe ser nuestra base, debe ser lo principal, debe ser lo prioritario, pero igual podemos aprender de cosas que estamos pasando. Por lo menos las que están criando hijos pueden leer cosas que, que influyan, que las ayuden en la crianza de sus niños. También pueden ser las que están atravesando o pasando por un noviazgo, pueden leer temas sobre cómo llevar un noviazgo puro. O sea, podemos leer de diferentes temas, pero lo más importante es la Biblia, dice. Esto debe ser una actitud constante, en la que debemos evitar encontrar excusas o distracciones que nos aparten del propósito. Y de verdad, nosotros somos súper expertas en encontrar excusas y distracciones que nos aparten de ese aprendizaje que nos hemos propuesto y que y que deseamos nosotras crecer y aprender. ¿Quién está haciendo eso? Así que, pues, definitivamente debemos de tener la actitud de aprender y de hacerlo de una manera sin excusas y sin distracciones. La siguiente diapositiva. Ahora veamos algunos conceptos sobre el aprendizaje. El primero dice, el aprendizaje es una actitud porque involucra la mente y el corazón. Y de veras, ambas cosas deben de estar conectadas. No podemos tener la intención de querer aprender algún tipo de conocimiento si no tenemos esas dos cosas conectadas. Necesitamos que sea una actitud en nuestra vida. El aprendizaje es acumulativo porque se edifica sobre sí mismo. O sea, nosotras tenemos conocimiento, aprendemos sobre un tema y no es como que aprendemos sobre otro y descuidamos lo que hemos aprendido. Es algo que es acumulativo, es algo que edifica. Dice, el aprendizaje no depende de tu coeficiente intelectual. Este es para las personas que dicen, ay, no, eso no es para mí. No, yo prefiero hacer otra cosa. No, si tenemos la actitud, podemos aprender, no hay ningún problema. El aprendizaje no tiene límites, salvo el que tú te impongas. Podemos aprender de cualquier tema, de cualquier cosa, siempre y cuando tengamos la disposición. El aprendizaje no exige un estatus social o dinero, es gratuito para todo aquel que desee crecer en conocimiento. Y eso es algo que más ahora es bien real, porque tenemos el internet, tenemos todos los recursos ya disponibles para aprender. En los tiempos de antes tal vez era un poco más difícil, pero ahora no tenemos excusas, ningún tipo de excusas con respecto a si no tengo dinero, si soy muy pobre, no hay excusas con respecto a ese tema. Pasa la otra, amiga. El aprendizaje tiene sus propias recompensas, sus premios son ilimitados. Y en eso es increíble, porque cuando nosotros aprendemos de cosas diferentes y abre nuestra mente, y quita las fronteras que hemos tenido, eso es bastante increíble. Dice, el aprendizaje tiene un objetivo supremo y que es aprender a conocer a Jesucristo. Y esa parte la coloqué en negrita porque al final todo lo que hemos visto, o sea, todo lo que hemos tocado puede pasar, pero lo que no puede pasar, dejar de pasar, es que aprendamos a conocer a Jesucristo. Y les paso dos escrituras que nos exhortaba y nos animaba con respecto a eso, que dice Filipenses 3:10, que dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él
en su muerte. Pablo es un gran ejemplo de un hombre que era un erudito, porque tenía mucho conocimiento de la ley. O sea, ese hombre era muy sabido del tema de la ley, pero dice que todo lo consideró basura, incluso lo perdió todo con tal de ganar a Cristo. Y esa debe ser nuestra actitud. O sea, si tengo 20 minutos para aprender de algo nuevo, ese algo nuevo tiene que ser la Biblia. Ese algo nuevo tiene que ser conocer a Jesús. Sí, todo lo que hemos visto es importante, pero lo más importante es el conocimiento de Jesucristo. La segunda escritura es segunda de Pedro 3:18. Más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Como vemos, es la exhortación de la Biblia, en este caso Pedro, a seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No es una opción, es un mandato. Todo lo demás es opcional. Podemos crecer opcionalmente en todo, en nuestra carrera, en nuestra vida profesional, pero el conocer de Cristo es un mandato, no es opcional. Si queremos ser cristianos. Pasa a la siguiente, amiga. La expectativa divina del aprendizaje. Dice, escuchen hijos, Proverbios 4:1-2. Escuchen hijos la corrección de un padre, dispónganse a adquirir inteligencia. Yo les brindo buenas enseñanzas, así que no abandonen mi instrucción. Dice Proverbios 1:5. Escuche esto el sabio y aumente su saber. Reciba dirección el entendido. Pasa la otra. Proverbios 4:5-9. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No olvides mis palabras y no te apartes de ella. No abandones nunca a la sabiduría y ella te protegerá. Ámala y ella te cuidará. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría por sobre todas las cosas. Adquiere discernimiento. Estima la sabiduría y ella te exaltará. Abrázala y ella te honrará. Te pondrá en la cabeza una hermosa diadema, te obsequiará una bella corona. Y de verdad que esa es la exaltación y la expectativa de Dios. Al final, me anima mucho porque a pesar de que la sabiduría o la adquisición de la sabiduría y del entendimiento y del conocimiento de Dios es para nuestro beneficio, al final Dios es el que nos exalta, el que nos honra, el que nos abraza por ser prestos o prestas para adquirir esa sabiduría. Y eso me anima mucho porque al final yo soy la que soy beneficiada, yo soy la que va a recibir ese honor, la que va a recibir esa corona, la que va a recibir esa diadema si tengo esa actitud. Entonces siempre hay que tener esa actitud de amar la sabiduría, de adquirir la sabiduría, de apreciar la sabiduría, de instruirnos en la sabiduría y de discernir de la manera en que Dios quiere que lo hagamos. Pero eso requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere que nos animemos y que no nos distrayamos. Pasa a la siguiente. ¿Cómo disfrutar una vida de aprendizaje? Y estos son como pequeños consejos que daba ella para poder como tomarnos, para que nosotras podamos tomar el conocimiento de los mayores recursos que podamos tener a la mano. Ella decía, elige ser una ávida lectora. Y poniendo el ejemplo de su suegra, ella decía como cuánto esta señora pudo aprender, pudo graduarse, pudo ser enfermera, pudo crecer en conocimiento de la Biblia, incluso decía, pudo llegar a conocer temas mucho más profundos, temas teológicos de la Biblia, por su gran capacidad de leer. Y eso era lo que ella nos animaba, que podamos ser ávidas lectoras de temas que edifiquen, de temas que nos instruyan, ¿no? Entonces, como el tiempo es limitado, chicas, porque no tenemos toda la vida para leer, tenemos ocupaciones, trabajamos, algunos tienen hijos, y necesitamos repartirnos y el tiempo es limitado. Lo que ella decía es como tenemos que aprender a elegir qué vamos a leer, cosas que nos edifiquen, cosas que nos ayuden a ser mejor persona y no temas basura. Eso era lo que ella decía. Lo otro es elige hacer preguntas.
y nos llamaba a que si tenemos el deseo de aprender sobre algún tema y conocemos a personas que saben de ese tema, que hagamos una lista de cosas que queremos preguntar y vayamos a la persona que tiene el conocimiento, que ya lo ha vivido, y puedan ayudarnos a poder resolver nuestras dudas. Esa es otra forma de aprendizaje. Dice, elige observar las vidas de otros. Y aquí también es interesante, porque observamos lo bueno y observamos lo malo. Entonces, lo que decía, si observamos lo bueno, son cosas a imitar, y si observamos lo malo, son cosas que definitivamente tenemos que sacar de nuestras vidas o de nuestras acciones. Dice, elige aprender de las experiencias de otros. Eso va relacionado a las dos anteriores, que es como preguntar y observar, nos va a ayudar a que las experiencias de las personas que tenemos a nuestro alrededor influyan o nos ayudan a tener un conocimiento sobre qué cosas queremos hacer y qué cosas no queremos hacer en nuestras vidas. Igual decía, como si nosotras deseamos iniciar un proyecto, vayamos a alguien que lo ha hecho, ya lo ha iniciado y que ha tenido éxito. Entonces, eso es bien importante. Y se elige ampliar tus horizontes. Y este tema me retó mucho porque hablaba de, yo creo que todas conocemos el tema de las zonas de confort, en donde nosotras estamos todas tranquilas, en donde no pasa nada, en donde nada nos duele, nada nos agobia, estamos felices y tranquilas. Ella decía que esa zona es bien peligrosa porque es como cuando los músculos del cuerpo de un cadáver, creo que se llama catatonismo, no me acuerdo, donde se ponen rígidos, que así somos, estamos todas rígidas, no tenemos nuevas expresiones, no tenemos nuevos comportamientos, somos predecibles. Y ella dice, como es ahí en ese momento en donde tenemos que tomar decisiones y decir como, no, yo no quiero tener esa rigidez en mi vida, necesito aprender nuevas cosas, necesito aprender, cambiar mi personalidad y mi manera de ser, ¿no? Entonces tenemos que estar conscientes de cuando entramos en esa zona de confort, en esa zona donde todo está visualizado, en donde no se me escapa nada, en donde yo sé hasta dónde llego y yo sé hasta dónde doy, y nadie me saca de ahí, que tenemos que ampliar nuestros horizontes y tomar decisiones urgentes. Pase a la siguiente. Dice, la importancia del hoy. Es como cuando dices como, yo voy a bajar de peso, pero el otro año. O yo voy a hacer una dieta, pero el otro año, voy a hacer ejercicio el otro año. Ella tiene una frase que creo que la ha utilizado en muchos capítulos, que dice, hoy eres más joven de lo que serás mañana, pasado mañana y en el futuro. Entonces tenemos que aprovechar el hoy, el ahora. Y dice el punto 1, dice, las buenas decisiones de hoy te darán la libertad de elegir las mejores decisiones mañana. Dice, los buenos hábitos de hoy te darán mayor disciplina para aceptar los desafíos del mañana. Las buenas actitudes de hoy te capacitarán para elegir correr la carrera y ganar el gran premio mañana. O sea, todas las decisiones, hábitos y actitudes que tú adquieras hoy, y que sean buenas, obviamente, ¿no? Porque también podemos aprender lo malo y eso nos va a acarrear malas consecuencias, pero todo lo bueno que tú decidas aprender y decidir hoy te va a servir para el mañana. Entonces tenemos que accionar hoy. Dice la escritura en 1 Corintios 9:24. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal manera que lo tengan. Y eso es prepararnos ya para poder recibir ese premio, chicas. Tenemos que tener esa actitud. Porfa, la otra. Dice, elige aprender hoy. Ella decía como cuánto le ayudan poner en su cuarto, en su computadora, en varios lugares de su casa, unos posting donde ella dice, bueno, voy a hacer esto hoy, voy a hacer esto hoy, voy a tomar esto hoy, y le ayuda como a enfocarse, y nos daba cuatro cositas que podíamos nosotras poner en esos post-it o también interiorizar en nuestras vidas de cosas que tenemos que elegir aprender hoy. La primera es, ¿qué puedo aprender de nuevo hoy? La segunda es, ¿de quién puedo aprender hoy?
La tercera es, ¿cómo puedo expandir mis horizontes en un aspecto de mi vida hoy? Y la cuarta es, ¿cómo puedo asemejarme más a Cristo hoy? O sea, y de verdad que son cosas bien importantes, porque al final el de quién, el qué puedo y el expandir nuestros horizontes, pues puede ser que sean opcionales. Pero la cuarta pregunta es, ¿cómo puedo asemejarme más a Cristo hoy? Eso es lo que diariamente tenemos que nosotras aprender, chicas. ¿Cómo puedo conocer, cómo puedo ser yo más como Cristo? ¿Cómo puedo aprender más de Cristo? Obviamente sabemos que es por medio de la Biblia y ponerla en práctica. La otra, dice pautas por Dios para la toma de buenas decisiones y ensanchar tu mente. Al final, ella nos daba estas pautas que son escrituras específicas de tomar buenas decisiones para nosotras ampliar nuestra mente. Al final, Dios nos da libre albedrío, chicas, no nos pone una pistola en la cabeza y dice, bueno, ahora vas a aprender esto. Es una decisión que tenemos que tomar y es una buena decisión, es algo que te va a ayudar, que nos va a edificar, que nos va a construir, que nos va a hacer mujeres fuertes, espiritual, personal y físicamente. Entonces, una de las pautas sería, sigue las pisadas de Jesús. En Lucas 2:52 dice, Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. O sea, aprender, Jesús lo hizo. Así que si decidimos aprender, vamos a ser realmente seguidoras de Cristo, es decir, seguiremos las pisadas de Jesús. Así que él fue también un aprendiz y nunca dejó de aprender. Dice, enfócate en Dios, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Al final, como les decía, lo más importante es enfocarnos en Dios, aprender en ese conocimiento, o sea, aprender todo lo que nosotras podamos de Cristo y de Dios para nuestra edificación espiritual. Dice que todas las demás cosas serán añadidas. Dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de Dios, la palabra de verdad, según Timoteo 2:15. Y de verdad, como yo le decía, cero distracciones y excusas. Tenemos que esforzarnos si decidimos aprender algo, si decidimos ensanchar nuestra mente con respecto a las cosas de Dios, tenemos que esforzarnos sin distracciones y sin excusas. La siguiente. Da lo mejor de ti, Eclesiastés 9:10, y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño, porque en el sepulcro a donde te diriges no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Y de verdad, hay que dar lo mejor de nosotros, como si lo estuviéramos haciendo para Jesucristo. Porque al final, después de la muerte no hay, y si lo hubiera hecho así, o si lo hubiera hecho de esta manera, definitivamente pues tenemos que esforzarnos en el aquí y en el ahora. Y la última dice, responde al llamado de Dios. Más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Y al final, lo que me llevaba es como Dios nos exige, nos manda a que crezcamos en Él, en su gracia y en el conocimiento en Él. O sea, y ese es el llamado que tenemos que hacer. Tenemos que dejar de pensar en como Cristo es amor y solo amor, 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 amor. Tenemos que aprender a ensanchar nuestro conocimiento hacia Él. Igual, cuando aprendemos de Él, aprendemos de muchísimas cosas más. Aprendemos a cómo ser mejores personas, a cómo ser mejores hijas, a cómo ser mejores madres, a cómo ser mejores trabajadoras. Nos aspiramos a crecer profesionalmente. O sea, Dios es el que nos da la capacidad de querer hacerlo mejor en todas las áreas de nuestra vida. Pero tenemos que responder a ese llamado de Dios, de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que quería dejarlas con un video
para que podamos ver sobre el tema del aprendizaje. No está basado, no está como relacionado con la Biblia o con un tema espiritual, pero nos va a ayudar a ver algo que quiero mostrarle al final del video. De una manera y verlo de una manera más amplia. También decía como a veces vamos a tener gente que nos aleja del aprendizaje porque son haters en nuestras vidas, pero que debemos dejar a un lado si tenemos un propósito claro de lo que queremos aprender y vivir y experimentar. Entonces, que tenemos que dejar a un lado los haters o los obstáculos que puedan haber en esa meta que nos hemos puesto. Entonces, era más que todo lo que decía el video, ¿no? Así que, pues eso es todo. Muchas gracias. Y si tienen alguna pregunta o comentario, pues lo dejo ahí. Creo que Shelby levantó la mano. ¿Listo, Shell? Sí, disculpa que se me corrió la imagen. Buenas noches, chicas. Me ha sacado las lágrimas esta clase porque es increíble que cuando Dios habla a nuestro corazón y cuando te muestra qué es lo que quiere, él te lo repite y es vehemente en su mensaje. Y este tiempo, bueno, con lo último que me dijiste, me terminaste de confirmar que Dios me habló a mi corazón cuando dijiste que la gente te aleja de tus sueños o de tus metas. Por muchos años he dejado sin darme cuenta que muchas cosas se metan en esos sueños que Dios ha tenido para mi vida. Y tenía que pasar el confinamiento para poder tomar el valor de escuchar a Dios y decir que por ahí me estaba mandando desde hace mucho tiempo. Estamos hablando que llevo un proceso más de 9, 8 años de querer hacer muchas cosas y en menos de estos 2 meses he podido prácticamente ir viendo lo que Dios me ha mostrado por mucho tiempo y lamentablemente, aunque a veces tenemos amigos espirituales que parece que te están motivando, pero al final te das cuenta que te apagan el espíritu y al final no terminas, no sigues haciendo lo que Dios quería, ¿verdad? Y no es echarme la responsabilidad a otra persona, pero sí puedo ver que dejé que esas cosas me desviaran del objetivo que Dios quería. Y le agradezco mucho la clase y ayer, bueno, las que pudieron unirse a la otra clase que transmitimos en el grupo Hermosa, hablamos de la misma palabra, el aprender. El aprender es una cosa que Dios nos muestra, que para ser cristianos tuvimos que aprender a estudiar la Biblia, que eso llenara nuestro corazón. Y para ir cerrando, nuestra relación con Dios nos enseña a escuchar un Dios. Somos esas ovejas que escuchamos al pastor y podemos entender qué es lo que tenemos que aprender para seguirlo a él. Entonces le agradezco de verdad la invitación a la clase, como que tenía que estar aquí porque me confirma muchas de las cosas que Dios me ha mostrado en estos días y hacia dónde voy. Y justo hoy en la mañana también me mostró un versículo, se lo leo rápidamente y tiene que ver mucho con esos sueños y anhelos que tenemos en el alma y que a veces no los sacamos. Pero hay una nota que tenía ahí, pero no me acuerdo. Pero es increíble ver cuando el espíritu es uno y cuando estamos en un mismo sentido, una misma sintonía, hay un flow que nos lleva a lo mismo y el Señor nos habla. Y la cita brevemente está en Jeremías 31, del 23 al 26, y dice, en esta parte Jeremías está soñando y dice, esto dice el Señor los ejércitos, Dios de Israel, cuando los traiga de regreso el cautiverio, el pueblo de Judá y sus ciudades volverán a decir, el Señor te bendiga, oh casa de rectitud, oh monte santo. Tanto la gente de la ciudad como los agricultores, los pastores vivirán juntos en paz y felicidad,
pues les he dado el descanso al fatigado y al afligido alegría. Al oír esto me desperté y miré a mi alrededor, me imagino de Jeremías. Mi sueño había sido muy dulce. Entonces, curiosamente hizo una postal y dice, este fue el sueño de Jeremías, ¿cuál es nuestro sueño? Entonces, imagínate que él estaba pensando en Jerusalén libre. Entonces, chicas, les invito a soñar, a creerle a Dios y a pelear por toda costa por esos sueños. Y algo muy importante también, a la constancia. Y eso lo que he tratado de hacer en este tiempo es ser disciplinada y constante en ir aprendiendo esas cosas y no herrumbrarme, porque ya tengo 2 meses de estar desempleada, pero he tomado este tiempo para aprender tantas cosas que sé que cuando termine esto yo puedo llegar a trabajar en cualquier cosa. Dios me está reinventando mi vida y estoy muy agradecida y gracias por el tiempito. Gracias, amiga. Gracias por la escritura y tus palabras. Si hay otra chica, otra hermana que quiera opinar, comentar. Disculpa que se me cierra esto. Hola, buenas. Muchísimas gracias, Mau, por... ¿Aló? ¿Me escuchan? Buenas. Sí, te escuchamos. Sorry, que está lloviendo medio fuerte. Bueno, agradecida, Mau, la verdad, con lo que compartes el día de hoy. La verdad, cuando leía Ensancha tu mente, cuando me llegaba mucho la historia de la señora Lois, que pensaba como wow, a veces uno piensa que ya ha llegado, como ya ha llegado el límite de lo que tienes que hacer y tal vez no están todos tus sueños cumplidos, pero ya uno piensa como hasta aquí, llega un momento en que necesito como tener tranquilidad en lo que uno hace, ¿no? Y mientras leía a ella pensaba como, no se trata de eso, se trata de diariamente buscar cosas nuevas que aprender. Creo que de eso se trata, ¿no? Cuando hablaban de que aprender es un estilo de vida, es como saber de que nunca terminamos, como ahorita comentaba Shelby, como es un reinventarse diariamente, pues probablemente ya has terminado un ciclo en algo en la que ya eres experta, pero definitivamente hay muchas cosas en las que debemos seguirnos preparando, no solo espiritualmente, sino también pues a nivel personal, porque siento que esa es la manera de sentirnos que hemos cumplido nuestros ciclos y que estamos satisfechos con las cosas que nos ha dado, ¿no? Que Dios nos ha dado, porque siento que tenemos un Dios amoroso, que nos cuida, que nos ama y sobre todo que sueña con nosotros y que sueña eh, vernos pues completas, que sueña vernos pues alegres en todo lo que hacemos. Así que de veras que sí, pues implica tener esa actitud de buscar hacer esos cambios, de buscar ese conocimiento por medio de nosotras mismas, por medio de otros, nunca dejar la Biblia y pues también pensar de que nuestros conocimientos pues pueden servir también para seguir ayudando a otras personas. Así que de verdad muchísimas gracias.